Abramos, por favor, la escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, por favor. Estamos en la serie titulada El Sermón del Monte y el día de hoy vamos a estudiar el tema número 5 de esta serie que se titula Bienaventurados los misericordiosos. Dice así la palabra de Dios, Mateo 5, versículo 1, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a hacer una oración, hermanos. Pongámonos en las manos de nuestro gran Dios. Padre, el día de hoy te damos gracias, Señor, porque nos has traído a este lugar con lazos de amor y de misericordia, Señor. Gracias porque tú quieres hablarnos al corazón, Señor. Y gracias porque tú lo has estado haciendo, Padre. Gracias por tu palabra, porque podemos entender todas las verdades que tú nos has transmitido, Señor. Cuán importante es este sermón para todo cristiano, para todo aquel que inicia su caminata contigo, Señor, para que pueda ver el corazón que tú esperas, Señor amado, de él o de ella, Señor. Gracias, pues, por esta palabra y ayúdanos a entenderla. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre, Padre, nuestro corazón, para que todo quede claro, no haya dudas, y si las hubiese, Padre, disípalas a través de la exposición de tu palabra. Como dice tu misma escritura, la exposición de tus palabras, Señor, nos alumbren en este día, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Volvamos a leer en Mateo capítulo 5, solamente el verso número 7. Dice así la escritura, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Quiero comenzar este estudio comentando tres cosas antes de poder explicar la bienaventuranza. Y creo que es necesario estos tres comentarios. La primera es que en la medida que avanzamos en estas bienaventuranzas, nos vamos adentrando y vamos profundizando en algo sumamente glorioso. Desde el principio de este sermón, comentamos que el Sermón del Monte y particularmente este primer bloque que estamos viendo, que se conocen como las bienaventuranzas, no eran enseñanzas para mostrarnos el camino de la salvación, sino dijimos que más bien es la descripción que hace el Señor Jesucristo del corazón cristiano, de aquellos que son parte de ese reino de los cielos. Y cada vez que vamos avanzando en las bienaventuranzas, aparte de estar conectadas unas con otras, nos va llevando a un grado más elevado de gloria. Es como si fuéramos sobre una escalera donde cada peldaño que vamos subiendo nos lleva más y más alto allá arriba. ¿Cómo comienzan las bienaventuranzas? ¿Cuál es la primera bienaventuranza que vimos hace algunas semanas atrás? Bienaventurados los pobres en espíritu. Y vamos a decir que esa es la base, ese es el primer peldaño. Que nosotros en esta, permítanme la comparación, en esta escalera vamos subiendo, vamos ascendiendo. Pero la base, el primer peldaño de esa escalera es la pobreza en espíritu o lo que es también la humildad de corazón. ¿Ok? Esa es la base de la vida cristiana. Pero en la medida que vamos avanzando, ¿verdad? Segundo es que dice bienaventurados el que llora, o sea, los que tienen un corazón quebrantado. Pero también después vimos bienaventurado aquel que soporta, ¿verdad?, las injurias, o sea, los mansos, aquellos que soportan las injurias de los demás y en su lugar hacen el bien. No paguéis mal por mal, sino vence con el bien el mal, dijimos, ¿verdad? Y después nos fuimos todavía ascendiendo, fuimos profundizando y hace 8 días veíamos la intensidad que hay en el corazón de un cristiano que quiere saciarse de qué cosa. Tiene hambre y sed de justicia, la justicia de Dios, para ahora llegar
a la misericordia, hermanos. Si nos damos cuenta, cada una de las bienaventuranzas van entrelazadas y nos llevan de gloria en gloria. De tal manera que ese es el primer comentario, hermanos. Entender que Dios nos lleva, Jesucristo nos lleva de gloria en gloria. Vamos conociendo diferentes facetas del corazón cristiano, de aquellos que son parte de ese reino de los cielos. ¿Ok? Entonces, vamos avanzando, hermanos. El segundo comentario es que cuando hablamos de las bienaventuranzas, sin lugar a dudas, que nos referimos a cosas que solo Dios puede dar y producir en la vida de un cristiano. En otras palabras, es algo tan espiritual que el ser humano no podría ni siquiera acercarse un poco por sí mismo a experimentar dichas bondades, como la pobreza espiritual, como la humildad o como la mansedumbre, ni como la misericordia, como lo vamos a ver el día de hoy. La misma evidencia que tenemos a nuestro alrededor nos da testimonio de que el hombre por sí mismo no posee estos atributos o virtudes en su ser natural. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué observamos a nuestro alrededor? ¿Qué estamos nosotros? ¿En dónde estamos insertos? Bueno, estamos en medio de violencia, en medio de envidias, en medio de pleitos, homicidios. ¿Producto de qué cosa? El egoísmo y la soberbia del hombre. Ese es prácticamente lo que el carácter natural del hombre desviado, lejos de Dios, produce. Una persona que le hacen ya anda vengándose, buscando venganza, ¿cierto o no? Por eso lo que hemos descrito aquí, hace 15 días hablamos acerca de la mansedumbre, decimos, no, aquel que le hace, no, aunque tiene la fuerza para devolver el mal por el mal, se guarda y dice, no es vencido de lo malo, sino vence con el bien. ¿Qué cosa? El mal. ¿Estamos de acuerdo? Por eso este carácter, hermanos, de veras, toda persona debe de decir verdaderamente lo que Dios hace es una nueva criatura, una nueva creación. Y este es el corazón que Él pone en medio de aquel que ha sido regenerado, ha vuelto a nacer. Ok, el hombre en su naturaleza humana, y me refiero al hombre no regenerado, trata, por ejemplo, de ser compasivo o misericordioso. ¿Cierto o no? Anda ahí tratando de ser compasivo o misericordioso y a lo más que llega es a sentir lástima de su prójimo. Pero no tiene un verdadero sentido de compasión, no posee un corazón misericordioso. Curiosamente, los meses de diciembre, la gente se vuelve lastimera, o sea, siente lástima. Y cierto o no, en diciembre, ahí está la gente, no sé, haciendo una comida y llevándole al pobre. Y a lo mejor trata de suplir una necesidad. Pero yo pregunto, entonces de enero a noviembre, ¿qué pasa? ¿La persona, el menesteroso, no tiene necesidad? Claro que sí. Sin en cambio, vuelvo a repetir, estas virtudes o estas características, estas bienaventuranzas que estamos viendo a través de las Escrituras y que el Señor Jesucristo nos dejó en Mateo 5, en el Sermón del Monte, nos están describiendo un corazón, pero el hombre por sí mismo, natural, ¿verdad? No puede tener compasión, no puede ejercer misericordia, a lo más que puede llegar es a tener un poco de lástima. Y por eso la gente ahí anda, ¿verdad? Dándole los 2 pesos al niño que está ahí cantando afuera del supermercado y que está a lo mejor cantando un villancico y dice la persona, ay, mi corazón es conmovido. Y entonces saco 2 pesos, ¿verdad? Y se los doy a ese niño. ¿Tú crees que con eso ya suplimos una necesidad? Claro que no, hermanos. Sin en cambio, mucha gente actúa de esa manera y en muchas de las ocasiones solo es para acallar su conciencia, pensando que con esas cosas buenas, entre comillas lo digo, que él hace o ella hace, le hará ser una mejor persona. Por eso te digo que el hombre natural, que no ha visto el amor de Cristo sobre su vida, no puede más que llegar a sentir lástima de su prójimo, pero no una verdadera compasión o misericordia. ¿Estoy claro en este segundo comentario? Ok, paso al tercer comentario, y este más que un comentario es una aclaración. Quiero hacer una aclaración muy importante, porque particularmente cuando leemos un texto como el de Mateo 5, 7, bienaventurados, ¿quiénes? Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia. Cuando leemos ese pasaje así, hay mucha gente que ha confundido esta bienaventuranza, y te digo, a lo largo de los tiempos y de los siglos. O sea, esto no es algo que la gente confunda ahora, pero antes no se confundía. No, a lo largo del tiempo hay una confusión si no se alcanza a entender a su plenitud este aspecto. Y por eso quiero hacer esta aclaración. Miren, la religión católica principalmente enseña dentro de su doctrina y en la praxis, o sea, en la práctica, que el hombre es llamado a hacer buenas obras como una manera en la cual obtendrá salvación. Repito nuevamente, la religión católica, que es la religión mayoritaria, enseña dentro de su doctrina y en la praxis que el hombre es llamado a hacer buenas obras como una manera en la cual obtendrá salvación. Cuando ellos leen esta bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, piensan, tengo que hacer buenas obras para alcanzar la misericordia, para alcanzar el perdón de Dios. Y yo te digo, no es el significado bíblico al que hace referencia esta bienaventuranza. Y yo no sé si alguno de los presentes de repente hasta se van a asombrar con lo que yo estoy diciendo ahorita. Pero en ocasiones puede ser que alguien que está estudiando la palabra de Dios o que venga de alguna otra denominación, no necesariamente del catolicismo, traiga también en su mente esta forma de pensar. Es que tengo que hacer buenas obras para yo obtener, ¿qué cosa? La salvación de mi alma. Y eso no es lo que el Señor Jesucristo nos dice, hermanos, o no es el significado bíblico que encierra Mateo capítulo 5, verso 7. ¿Ok? Yo pregunto, ¿acaso no hemos visto que Jesús ya nos dijo en la primer bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que ya nos dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados? ¿Verdad que sí? Ya nos dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra por heredad. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ya lo tenemos claro. En otras palabras, ya hay una bendición para ellos. O sea, los cristianos, aquellos que son parte del reino de los cielos, ya han alcanzado una misericordia de parte de Dios. Por lo cual no es correcta la lectura que hace un católico de la quinta bienaventuranza, pensar que para alcanzar misericordia tengo yo primero que ser misericordioso con mis semejantes y entonces sí, ya soy candidato para obtener el favor de Dios. Eso es como comprar la salvación. ¿Sí? Me voy a portar bien, entonces le voy a ayudar a la gente, voy a extenderle la mano al necesitado, le voy a dar de comer al hambriento, entonces sí, para ser candidato a la salvación de Dios. Quiero decirte, no es correcto. Si usted se sale allá afuera y pregunta a la gente, hace una encuesta y le pregunta a la gente, ¿qué tengo que hacer para llegar al cielo? ¿Cuál será la respuesta que usted va a escuchar? Miren, dentro de las respuestas que usted va a escuchar, muchos de ellos responderían, haz buenas obras, pórtate bien, ayuda a los necesitados, ¿verdad? Esas serían las respuestas. Ahora, nada más para aclarar, yo no estoy diciendo que esto no es importante, claro que es importante, pero hay un orden que nunca debemos perder de vista. Vamos a Efesios, por favor. Efesios, capítulo 2. Que nadie vaya a pensar, bueno, entonces, ¿está mal que yo ayude al necesitado? No, espérame. Necesitas entender primeramente el orden que Dios ha dejado. Porque si no lo entiendes, vas a caer en el engaño que por tus propias justicias tú puedes obtener la salvación. Para el tema de la salvación, nunca pone la Biblia como condicionante el que el pecador haga buenas obras. Por el contrario, hacerlas antes de que Dios venga y lave ese corazón. La Escritura dice que todas sus justicias del hombre pecador son como trapos de inmundicia. Así lo dice la Escritura, hermanos.
Esa es la lectura que me deja a mí ver la Biblia. Es como que la persona, ¿verdad?, en su maldad, en su adulterio, en su fornicación, en sus robos, en su maldad, en su egoísmo, ¿verdad? De repente se voltea en diciembre y dice, ay, pero hay gente necesitada. Entonces voy y compro 2, 3 tortitas y voy y se las llevo. Señor, sí es cierto, soy malvado. Sí, cierto, soy tremendo, ¿verdad? Estoy engañando a mi mujer, estoy fornicando, estoy haciendo esto malvado, pero mira, también estoy ayudando. Señor, por ahí ponme una estrellita, una palomita. Es como si la persona se tratara de burlar de Dios. ¿Y quién se puede burlar de Dios, hermanos? Nadie. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, se necesita primero el nuevo nacimiento para que entonces sí el hombre pueda ser acepto con aquello bueno que haga. ¿Qué dice Efesios 2? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por qué somos salvos? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no depende de ti, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Aquí está muy claro cómo es que Dios nos otorga el perdón de nuestros pecados. Cómo es que Dios nos justifica. ¿A través de qué? De la fe en Jesús. Y concretamente en el sacrificio expiatorio, sustituto de Jesús. O sea que en esa cruz, ¿quién tenía que haber estado? Tú y yo. Pero Él dice... Jesucristo dijo, no, me pongo yo en tu lugar para que tú recibas el beneficio del Padre, pero yo pague por tus males que has cometido. Estamos en un universo que tiene leyes, y ya lo decíamos hace 8 días, la Escritura dice, y allá en los cielos, en el universo hay una ley que dice, la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Y está en los tribunales de allá arriba, hermanos, allá están. De tal manera que hay una sentencia que condena al pecador. La paga del pecado es muerte. Pero Dios nos quiere dar vida. Entonces, para que no sea tachado de injusto, cuando perdona al que hizo el mal, alguien tiene que pagar. Y ese que paga es Jesús. Por eso es su sacrificio sustituto, expiatorio de Jesucristo. De tal forma que podemos entender que la salvación no depende de nosotros, sino de Dios completamente. Aquí dice, es don de Dios. La palabra don quiere decir regalo, inmerecido. No lo mereces, pero Dios no lo da. Y le da al pecador que viene a Él arrepentido, con un corazón quebrantado y que pide su perdón. Y entonces Dios le da su salvación, un regalo que no merece. Pensar en que debo hacer buenas obras para alcanzar la salvación es una falsa enseñanza, es una herejía, porque es pensar que el sacrificio de Jesús no fue suficiente, es pensar que debemos hacer algo extra o adicional al sacrificio de Jesús, y eso no es cierto, eso no es cierto. La salvación del pecador es a través de Jesucristo, únicamente, y apréndetelo y grábatelo acá en la mente, ¿ok? O sea, no es el sacrificio de Jesús más buenas obras, no, esa es la enseñanza que ha llevado a mucha gente al error. Sí, sacrificio, pero todavía faltó algo allá en la cruz, entonces échale buenas obras para que entonces sí seas más digno. No, nadie es digno, solamente por pura gracia. ¿Está claro? Lo que es cierto y lo que es verdadero es que el único pago que el Padre acepta para perdonarle al pecador toda su maldad es venir a Dios arrepentido de todo su pecado y depositar la confianza en el sacrificio de Jesús. Repito, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario es el único pago que el Padre acepta. No hay más pago que Dios el Padre acepte. No hay algo más que faltó y ahora nosotros lo tenemos que completar. ¿Está claro? Vuelvo a preguntar, ¿la salvación es por fe o por obras? Es por fe. Ok, parece claro, pero mucha gente en ocasiones suele pensar que por las muchas buenas obras que haga se está ganando el cielo, y esa es una idea incorrecta que se debe sacar de la manera de pensar.
porque no es bíblico, no es verdadero. En ocasiones hay quienes han pensado que por el hecho de hacer muchas buenas obras son más espirituales que otros, y eso no es correcto tampoco. Es que yo hago mucho, y a ver, el que está aquí a mi lado no hace nada, entonces yo soy más espiritual que él. Fíjense, hermanos, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura en Efesios 2:9? Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué hacen las obras cuando no hay un corazón correcto? ¿Sabes qué hacen? Enorgullecen el corazón del hombre. Se siente más espiritual. Se siente el que va y reparte sus bienes. Se siente como que es muy espiritual porque él hace buenas obras. Eso no es así, hermanos. Eso no es así. Esa es la idea católica que a muchos les persigue. ¿Cierto o no? Hubo una monja, yo creo que todos la han escuchado de ella por lo menos, una monja católica conocida como la Madre Teresa de Calcuta. Levante su mano, ¿quién ha oído de esta mujer? Por lo menos ha oído. Okay. La Madre de Teresa de Calcuta, una mujer que hizo muchas cosas en favor de los necesitados. ¿Sí? Muchas cosas. Puso su dinero, hizo muchas cosas, hermano. Sin embargo, no porque haya hecho todo esto significa que ya se ganó el cielo. Ese es el punto que yo quiero que te quede claro hoy. O sea, no porque hizo esto significa, no, esta mujer cuando llega allá delante de Dios, hasta con todo y sandalia se va a meter a los cielos. ¿Por qué? Porque ya se lo ganó. ¿Sí o no es la manera de pensar de muchos? No, hombre, este es tan despojado que seguramente cuando llegue allá a los cielos le van a abrir la puerta de par en par para que digan, pásale. Yo te digo, alguien puede dar incluso todo su dinero y repartirlo a los pobres, pero si no ha mirado a Cristo como su Salvador, no entra. ¿Estamos de acuerdo? Porque el que nos da entrada al cielo se llama Jesús, hermanos. Él es el camino, no las buenas obras. No las buenas obras. Las buenas obras tienen su lugar, y es lo que voy a explicar más adelante. Pero si yo empezaba explicando todo esto, muchos iban a ir por allá. No, es que ya dijo el hermano, entonces tengo que hacer. Y a ver, antes de que me llegue diciembre, ¿verdad? Ya empiezo yo a repartir tortas y me voy al hospital y voy a hacer esto. Entonces a lo mejor ya soy más acepto delante de Dios. Espérate tantito. Nadie es acepto. Solo por la misericordia de Dios es que somos aceptos, hermanos. Solo por pura gracia. Ya nos quedó claro ese punto. Pero yo quiero que se desarraigue de tu mente la manera de pensar. Porque yo he visto movimientos que en ocasiones, comenzando por la verdad, se han desviado y solamente se han ido a las obras y se han desvanecido completamente, porque piensan que entonces vamos a vivir nuestra propia justicia. Yo les recomiendo mucho, escuchen la enseñanza que dimos hace 8 días. Los que tienen hambre y sed de justicia, pero no nuestra propia justicia. No nuestras propias buenas obras, no, una justicia que viene de allá arriba de los cielos, que tiene que ver con la salvación del hombre pecador. Por eso estamos en la misma línea, si tú te das cuenta. Estamos hablando de la salvación de Dios, de tal manera que el corazón del hombre no aprende a ser misericordioso, sino únicamente cuando le ha brillado el sacrificio de Jesús. Ahora sí entiende lo que significa la misericordia. Pero no antes, hermanos, no antes. ¿Me van siguiendo, hermanos? Ok, nadie se gana el cielo. Vamos a Tito capítulo 3, por favor. Hay un orden. Tito capítulo 3, dice el verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su, ¿qué cosa? Misericordia. Por el lavamiento de la regeneración, esto quiere decir por el nuevo nacimiento, por la renovación en el Espíritu Santo. Vuelve ahora a través de Tito 3, verso 4 y 5, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, hermanos. Por su misericordia. Pero ¿qué decíamos de Efesios 2:9? La Escritura dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué hacen las obras cuando no hay un corazón correcto? Enorgullecen el corazón. Se siente más espiritual. Sin embargo, yo pregunto, honestamente,
y aquellos que han recibido el perdón de Dios en sus vidas. Honestamente, yo te hago varias preguntas. ¿De qué te sentirás orgulloso de ti mismo o de lo que hagas si tus pecados han sido perdonados por Dios? ¿Verdad que no hay nada, hermanos, de qué sentirnos orgullosos o halagados o decir, es que yo hago? Oye, pues sí, es Dios el que nos ha perdonado. ¿De qué se puede gloriar aquel que se reconoce como el hombre más vil y pecador que haya existido sobre la tierra? ¿De qué obra buena nos podemos jactar cuando todo lo hemos recibido por la gracia y la misericordia de Dios? ¿Ahora entiendes por qué la Escritura nos enseña a decir siervos inútiles somos? ¿De qué nos podemos ensoberbecer si todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios? Nada es nuestro, todo es de Dios. De tal manera que yo veo un orden. Cuando el hombre ayuda al necesitado, lo hace por el efecto de haber sido ayudado por Dios. Cuando el hombre muestra misericordia para con su prójimo, lo hace porque para su propia vida Dios ha mostrado misericordia primeramente. En otras palabras, ha sido enseñado por Dios a que esto es bueno y recto, pero ya ha recibido la misericordia de Dios y ahora Él se muestra también misericordioso para con su prójimo. Ese es un efecto del perdón de Dios, no algo para alcanzar el perdón. Pareciera sencillo, hermanos, pero esto es un giro de 180 grados. Que ya la persona no vea ayudar a su prójimo, ayudar al necesitado como algo que me hace candidato a la salvación. No, sino cuando la persona ya Dios le perdonó y como consecuencia, como efecto de ese perdón, ahora su corazón se vuelve misericordioso, amoroso, primeramente para con Dios, pero también para los que tiene a su alrededor. Así debemos entender el tema de hacer buenas obras o tener misericordia. Ese es el orden. Teniendo esto en mente, ahora sí podemos nosotros entender lo siguiente. Cuando el hombre ha sido perdonado por Dios, el hombre, por gratitud a Dios, ahora vuelca su corazón a la misericordia. Amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Por lo cual, cuando el cristiano ve a una persona padecer alguna necesidad, llámese espiritual o material, va a tratar de suplir esa necesidad. ¿Por qué? Porque tiene un corazón misericordioso. Ahora bien, solamente hago un comentario, un paréntesis. ¿Qué es más importante, hermanos? ¿Lo material o lo espiritual? Lo espiritual. ¿Por qué? Porque lo espiritual es eterno, lo material es finito. Lo material es finito. Ahora, no estoy diciendo que no sea importante, sino estoy poniendo el orden también. El orden es importante, hermanos. Lo espiritual, lo material. Cuando se invierte el orden, pues definitivamente no estamos haciendo la voluntad de Dios correctamente, como se debe. Lo más importante es lo espiritual, es la necesidad espiritual, porque le podremos dar de comer al hambriento durante muchos años, pero al final, si esa persona no se entrega a Cristo, ¿qué cosa va a pasar? Se va a perder. ¿A dónde se va a ir? A una perdición eterna, sin Cristo, hermanos. ¿Cierto o no? En otras palabras, se irá al infierno bien comido y bien vestido, pero ¿de qué le habrá aprovechado, hermanos? De nada. Por lo cual, debemos entender que lo primordial es lo espiritual en la gente. Y le vamos a ir a compartir el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Aun cuando vas, ¿verdad?, y ayudas a alguien, debes entender que es prioritario saciar su necesidad espiritual de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No obstante, aquí viene el pero, el sin embargo, como decía el apóstol Santiago, capítulo 2, verso 16, no podemos decirle a una persona que tiene necesidad, anda, caliéntate, sáciate, dice, y no le das lo que necesita, no le suple su necesidad material. O sea, no solamente se trata de decirle Dios te bendiga, ¿verdad? O a lo mejor ir y compartirle el evangelio. Pues si está pasando por una necesidad, a lo mejor no tiene ese día que comer, pues llévale algo. Así lo dice la Escritura. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Por eso es importante que me vayan siguiendo. Hay un orden. Lo importante en la gente es lo espiritual. Pero el que tiene un corazón misericordioso
va a suplir también una necesidad material. El Señor Jesucristo dijo: pobres siempre los tendréis y les podréis hacer misericordia. Y la gente, cuando se siente escasa económicamente, pero tiene un corazón cristiano que está habituado a la misericordia, aún de su escasez, ¿qué crees que hace? Va y ayuda al que está más necesitado que él. ¿Cómo ves? Es ahí donde entra el corazón misericordioso del cristiano, pero no ayuda al hombre en su necesidad para no tener problemas de conciencia, como lo hacen algunos que no conocen a Dios, o para callar la conciencia de obras malas y para que contrarresten, dicen ellos, lo malo que ha practicado o que ha vivido, o para que me vean que yo ayudo, como los clubes de empresarios o los políticos. Nunca se van a parar al hospital, pero cuando es campaña, ¿verdad? Ahí van, con las tortas. Pero tómame la foto que le estoy dando el pan. Entonces él ya está lo abrazado, ya está dándole el pan. Pero tómame bien enfocada la cámara, por favor. Porque al otro día aparece en primera plana el político fulano, el empresario perengano. Miren, está ayudando al menesteroso. Qué buen hombre, qué buena mujer es. No, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo 6, que es parte del Sermón del Monte que vamos a ver en pláticas posteriores: no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Cuando tú ayudes al necesitado, no hagas tocar trompeta delante de ti, no te anuncies diciendo: voy a ayudar a fulano y a perengano que está bien necesitado, por favor, y tomen foto. Okay, miren, voy a extender mi mano. No, Jesucristo dijo: no hagas tocar trompeta delante de ti. No sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. ¿Estamos claros? Acabo y cierro mi tercer comentario y mi aclaración. Espero que haya quedado lo suficientemente clara para que el día de mañana nadie de los que está aquí vaya a decir: ay, es que estoy haciendo cosas buenas porque pues quiero ganarme mi salvación. Ya dijimos, hermanos, la salvación no es por obras. Ok, dicho esto, ahora sí vamos a explicar la bienaventuranza. Mateo capítulo 5, verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ya hemos dicho que los bienaventurados de Mateo 5, 7, los misericordiosos, ya alcanzaron la misericordia de Dios cuando les fue perdonado su pecado. De eso ya nos quedó claro. A estas alturas ya debemos ir entendiendo qué significa la palabra misericordia. Sin embargo, la vamos a definir nuevamente. ¿Qué entendemos por misericordia? Significa tener compasión, ponerse en el lugar del otro, sentir su dolor, sentir su agonía y buscar aliviar ese sufrimiento. Repito, significa tener compasión. No, ojo, no estoy diciendo sentir lástima. O sea, sentir lástima cualquier gente lo siente, pero no hace nada. O sea, la misericordia es tener compasión, en otras palabras, ponerse en el lugar del otro, sentir su dolor, sentir su agonía y buscar aliviar ese sufrimiento. En pocas palabras, y dicho en una frase popular, significa ponernos en los zapatos del otro. El cristiano conoce la misericordia porque conoce al Dios de la misericordia. ¿Cómo describen las Escrituras a Dios? Como un Dios misericordioso. El Salmo 136, anótalo, es una prueba de ello. Todo ese salmo alaba a Dios porque para siempre es su misericordia. Y entonces, cuando el cristiano conoce la misericordia que proviene de Dios, de ahí proviene, esa es la fuente del saber, ese corazón, ¿verdad?, que se amolda al de su Señor. En otras palabras, la Biblia es un claro reflejo del carácter compasivo de Dios por nosotros. Efesios 2. ¿Cómo estábamos, hermanos, antes de conocer a Cristo? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo estaba su vida antes de conocer, antes de llegar a los pies de Cristo? Estábamos así, mira, como dice Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios
en el mundo. ¿Cuántos se sentían así antes de llegar a Cristo, hermanos? Levante su mano. Todos. Así estábamos, separados de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Estábamos muertos, dice Efesios 2:1, en nuestros delitos y pecados, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, Efesios 2:3. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y a causa de ese pecado terrible que nos aprisionaba como esclavos, porque eran como si tuviésemos unas gruesas cadenas sobre nuestros pies, hermano. ¿Cuántos estaban esclavizados al pecado? ¿Cuántos en ocasiones querían ser libres, pero el pecado los hacía como marionetas? ¿Verdad que sí? Y decía la gente, ya no más, ninguna cerveza más. Y de repente ahí venía el pecado y agarraba como en la mano del marioneta, ¿verdad? Que agarran los hilos y lo empieza a mover y lo lleva otra vez al pecado. Ya no más fornicación, y lo agarraban otra vez a la fornicación. Ya no más mentira, y ahí va. ¿Por qué? Porque dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció, hermanos. Pero qué terrible, el pecado nos aprisionaba como esclavos. Vivíamos vidas sumamente desdichadas. ¿Alguien se acuerda de su vida en esas prisiones de amargura? En esas prisiones de rencor, de licor, de pleitos, de celos, de iras, de malas palabras. ¿Te acuerdas cómo estabas atado a esos pecados que te tenían esclavizado? ¿Cómo era tu vida? Seguramente era una vida sin esperanza y sin Dios en el mundo, sufriendo las consecuencias de nuestra propia maldad. Vamos a Efesios 2, por favor. Efesios 2. Vamos a leer el verso 4, verso 5. Aquí viene el pero. ¿Te acuerdas del pero de la Biblia? Es el pero que cambia las cosas. Es el pero que cambia todo el panorama. Dice, pero Dios, o sea, estábamos sin Cristo, estábamos alejados de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo, muertos en nuestros pecados, sufriendo las consecuencias de nuestra propia maldad. Dice, pero Dios, que es rico en qué cosa, en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y solo aquel, hermanos, que se ha sentido indigno, sucio y maloliente por causa del pecado, y que ha llegado a Dios y ve sus manos y las ve manchadas de suciedad, de pecado, de egoísmo, de maldad, y se da cuenta de que no puede acercarse así al Dios vivo y verdadero, santo, 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 pero Dios le lleva a Cristo para que a través de él pueda alcanzar misericordia. Solamente aquel que ha experimentado esto, hermanos, es la persona más afortunada, más dichosa y más bienaventurada. ¿Habrá en medio de nosotros alguien así? Que en su pecado se han sentido destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿cómo nos ha tratado Dios, hermanos? Pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, nos perdonó, hermanos. ¿Por qué? Por gracia. Somos salvos. Y por lo tanto, entonces, la persona recibe ese regalo, ese favor inmerecido. Y el cristiano ahora mira a los que están a su alrededor como personas que necesitan esa misericordia. Porque dice, así como ellos están, yo estaba igual también, pero Dios tuvo misericordia de mí. Te dejo de tarea Mateo 18, que leas la parábola de los dos deudores. Te la explico rápidamente porque quiero que nosotros entresaquemos una verdad. En la parábola de los dos deudores, que el Señor Jesucristo contó en Mateo 18, vemos cómo el hombre que fue presentado, yo creo que todos conocemos la parábola. Un rey quiso hacer cuentas con sus siervos y fue presentado un hombre que debía 10,000 talentos. En otras palabras, una cantidad inmesurable, una cantidad extremadamente grande, impagable en pocas palabras. Y le trajeron al rey, ¿verdad? A este hombre, le dijeron, rey, este hombre debe 10,000 talentos. Y entonces el rey le dijo, ¿y con qué me vas a pagar? Y entonces aquel hombre postrado le dijo, ten paciencia conmigo, porque el rey dijo, no tienes con qué pagarme, échenlo a la cárcel. Y no va a salir ahí hasta que él pague hasta el último centavo que me debe. Y entonces cae de rodillas aquel hombre
aquel siervo y le dice: rey, ten misericordia de mí, yo te pagaré todo, ten paciencia. Honestamente, hermanos, era una suma impagable. Este hombre necesitaría haber vivido muchos miles de años para poder pagar su deuda. De tal manera que el rey, al ver que el hombre nunca le iba a poder pagar, extiende, ¿qué cosa? Su misericordia. Y entonces lo exime de su responsabilidad, de su culpa. Y le dice: te perdono la deuda. Y entonces dice la parábola que sale el siervo y se topa a uno de sus consiervos que le debía una cantidad muy insignificante, una cantidad pequeña, ¿sí? Algunos denarios por ahí, una cantidad pagable, hermano. Y entonces dice que cuando lo ve, se le abalanza y lo agarra del cuello y lo empieza a ahorcar y le dice: págame lo que me debes. Y mientras el otro lo ahorcaba, dice: págame. Y dice el otro: ten paciencia. Cae postrado a los pies y dice: ten paciencia conmigo, dame chance, yo te lo pagaré, pero ten paciencia. Y el otro decía: no, págamelo. Y lo ahorcaba así. Y entonces dice: ten paciencia, postrado. Y dijo: no. Mandó traer a los alguaciles y dice: llévenlo a la cárcel. Y entonces el otro suplicando: ten paciencia, no me mandes a la cárcel, no, llévenlo hasta que me pague lo que me debe. Dice que los que estaban ahí, al ver la actitud de este hombre, fueron y se lo refirieron al rey. Cuando escuchó el rey, dijo: tráiganmelo para acá. Y entonces fue llevado a aquel siervo, hermano. Y llegó delante de la presencia del rey y le dijo: a ver, siervo malvado, ¿no te perdoné yo la deuda porque me lo rogaste? Vamos a ver qué dice el verso 33, Mateo 18, verso 33. Esa es la parte que a mí me interesa resaltar. Cuando el hombre recibe misericordia de parte de Dios, ¿qué debe demostrar, hermanos? Misericordia. ¿De dónde aprendemos la misericordia los cristianos? De ver la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Y aquí nos deja esta verdad el Señor Jesucristo en esta parábola. Mateo 18, 33 dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? La respuesta es sí. Así como recibió misericordia aquel siervo, debía mostrar misericordia a su consiervo. ¿De dónde proviene nuestra fuente de misericordia? De ver la compasión o la misericordia de Dios que tuvo con nuestra vida, y entonces a través del Espíritu Santo Él nos transmite esa virtud cuando nos abre nuestros ojos, nuestro entendimiento. Oye bien esto: el Señor no reconoce como miembro de su familia a nadie que pueda ver a su hermano sufriendo una necesidad y cierre contra él su corazón. Primera de Juan, capítulo 3, verso 17. El apóstol Juan se preguntaba, dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, él se pregunta: ¿cómo mora el amor de Dios en él? El que tiene bienes de este mundo, el que tiene posibilidades. Lo vamos a ver cuando veamos aquella palabra que dijo: haz tesoros en los cielos, no hagas tesoros aquí en la tierra. ¿A dónde tiene que estar nuestro tesoro, hermanos? En los cielos. Alguien dirá: hermano, entonces no puedo hacer un ahorrito por ahí. No, sí puedes, pero que tu corazón no esté inclinado al dinero, a tener, acumular, porque te vas a volver avaricioso. Vas a tener amor por el dinero y ya tienes, a lo mejor tú dices: es que quiero tener cierta cantidad en el banco, ya la tienes y dices: ahora la quiero dobletear, y ya la dobleteaste y dices: ahora cuadruplicar, y el hombre nunca tiene saciedad. Y cuando el hombre, ¿verdad?, solamente vive para acumular y tiene bienes de este mundo, pero ve a su hermano tener necesidad, pero cierra contra él su corazón, la pregunta es: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Vamos a dar una segunda enseñanza, hermanos, de esta bienaventuranza, porque también es importante que nosotros entendamos cuáles son los lineamientos para poder ayudar a el necesitado. Porque alguien preguntará: hermano, entonces todo el que venga y me pida, ¿le tengo que dar? Depende. Hay que tener también sabiduría e inteligencia para poder ayudar. Si viene tal vez el drogadicto y extiende la mano y te dice: oye, dame 1 peso, dame 10 pesos, y tú le das 100 pesos así en su mano, ten por seguro que él va a ir a comprar droga.
y lejos de ayudarle le estarás perjudicando. ¿Estamos de acuerdo? Pero es importante que tengamos toda esta doctrina, hermanos. Vamos a dar, yo creo que una segunda enseñanza, porque el tema es muy amplio y no quisiera que quedara ninguna duda. Pero aquí estamos, volviendo al tema, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Y por cierto, el cristiano no está mirando a quién hace misericordia, sino lo único que ve es que la gente necesita ayuda. Y él es movido a misericordia, a suplir la necesidad del otro, a tratar de aliviar el sufrimiento del otro, a mostrarle atención. Lucas capítulo 10. Vamos rápidamente a ver la parábola del buen samaritano. ¿Me van siguiendo, hermanos? Ok. Lucas capítulo 10. Vamos a leer del versículo 25 en adelante. Dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y dejándole medio muerto. Dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿verdad que sí vieron? ¿Sí lo vieron? El sacerdote dice: viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó también de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Qué tremendo, hermano, lo que estamos describiendo. O sea, que él actuó, ¿verdad? No lo dejó ahí tirado. No le aventó unas monedas y dijo: ten, pobre hombre, para tu regreso. No, hermano, se involucró en atender a este hombre. Dice, verso 35, otro día al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea que se comprometió ¿a qué cosa? A volver. ¿Quién pues, se pregunta el Señor Jesucristo, quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Tanto el sacerdote y el levita de la parábola se mostraron indiferentes, hermanos, a la necesidad que tenía en ese momento aquel hombre que había caído en manos de los maleantes que lo habían dejado mal herido. Sin embargo, el samaritano, al escuchar tal vez el clamor de ayuda, al escuchar las súplicas, se detuvo y fue a ayudar a aquel que estaba en desgracia. Y dice que lo atendió en el lugar. Llegó, lo vio malherido y dice, vendó sus heridas, les echó aceite. Fue a su caballo, a su cabalgadura, sacó de entre sus enseres aceite, vino, trajo las vendas, fue con aquel hombre, tal vez estaba tirado ahí al rayo de sol, lo agarró, lo llevó a una sombra y le empezó, ¿verdad?, a limpiar ahí la herida, a ponerle ahí vino como una especie de analgésico, ¿verdad?, tipo alcohol, ¿verdad?, a vendarle, y ya que terminó ese trabajo, lo toma y lo pone en su caballo. Y él va caminando, ¿verdad?, tal vez jalando el caballo, pero el hombre que necesitaba ayuda lo subió. Y entonces llega al mesón, baja aquel hombre, pide una habitación, mete al hombre y lo está cuidando todo ese día. Y dice que al siguiente día, al partir,
saca 2 monedas, paga el alquiler, yo no sé a cuánto equivalía eso, pero seguramente varios días, ¿verdad? Paga los servicios para que pudieran atender a este hombre. Y dice, y si gastas algo de más, a mi regreso yo lo cubriré. Yo me hago responsable de este hombre. Ay, hermanos, ¿qué lección nos deja la Escritura? Por eso aquel que acostumbra, 2 moneditas para el niño que está pidiendo. Hermanos, ¿cómo luce eso? Si o no, hasta es una ofensa. Este buen samaritano, ¿qué hizo? Se involucró. ¿Él tenía pendientes? Al igual que el sacerdote y el levita. Sí, claro que sí. Tal vez el sacerdote, iba a alguna actividad, y cuando ve al hombre menesteroso ahí a un lado del camino, lo ve y dice, no tengo tiempo, ni modo, Dios te bendiga. Siguió su camino. Y pasa el levita y también lo ve y dice, voy muy ocupado en otras cosas. Pero el otro hombre, que no era del pueblo judío, era samaritano, no vio, por decirlo de esta manera, a quién le ayudaba. Lo que él quería hacer era apaciguar la necesidad que había en ese momento. Tratar de suplir la necesidad que había en ese momento. Ese corazón compasivo, hermanos, es el que vemos en nuestro Dios. Es el que vemos en nuestro Dios. Ezequiel 34, verso 16. Fíjate qué cuadro nos describe la Escritura. Dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. ¿No fue lo que hizo el buen samaritano, verdad que sí? Ayudar al desvalido. Dice, más a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. A ver, resumiendo, ¿quiénes son los misericordiosos? Resumiendo, hermanos, todo lo que hemos estado diciendo. Es gente que siente el dolor ajeno y lo mira como propio. Es gente que mira a su prójimo como alguien que necesita ser llevado a Dios como Él fue llevado para alcanzar la misericordia. Es gente que le extiende la mano al menesteroso, no porque se lo digan o para que no le llamen la atención, sino porque entiende que Dios le extendió la mano primero a él. Es gente que saca de lo suyo propio para darle al que padece necesidad. A pesar de que en ocasiones hay poco de esa escasez, hermanos, trata de estirar lo más que se pueda para que alcance. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen lo suficiente, excedente? ¿Verdad que vamos viviendo al día? De ahí, hermanos, se tiene que sacar para poder ayudar al que padece necesidad. Es gente que no está centrada en ella misma. En ocasiones la gente se hace supremamente egoísta y se pone en el centro del universo y solo quiere que le ayuden a él. No, quiero decirte, el misericordioso, aún de su escasez, va y ayuda al que padece más que él. Es aquel que se conmueve al ver, por ejemplo, la lluvia, al considerar el frío invernales tremendo, la inclemencia de los tiempos, y piensa en la gente que está sin un techo. ¿Qué pasa en tu corazón? ¿No como que de repente se estruja? ¿Y quisieras tal vez tener el recurso suficiente para poder ayudar a los demás? Pero aunque no lo tienes, andas viendo a ver cómo ayudas a tu prójimo. Por cierto, el misericordioso recurre a la bienaventuranza de los que lloran, porque ve su impotencia, ve sus pocos panes y sus pocos pececillos y dice, ¿qué es esto para tanta gente? No puedo. Pero va y le pide ayuda a Dios, hermanos, y Dios multiplica los pocos panes y los pocos pececillos. Es aquel que no cierra su corazón al ver la necesidad de su hermano. Es aquel que reparte con liberalidad. Es aquel que se despoja, que no acumula solo para él, sino aun cuando lo tiene, lo da. Es como aquella pobre viuda que echó todo su sustento para la obra, porque sabe que de esa manera la obra de Dios no se detiene, sino que avanza el reino de los cielos. Es aquel que sabe que es más bienaventurado dar que recibir. Ya ha habido un cambio en su mentalidad, en su manera de pensar, en su egoísmo, ¿verdad? Siempre era dame, dame, dame. Ahora en Cristo dice doy y me doy. Porque no solamente es dar, es darse. Yo pregunto, ¿el buen samaritano dio? ¿Sí o no? Sí. ¿Pero se dio a él mismo? ¿Sí o no? No solamente dio, hermanos, se dio. Dio de su tiempo, dio de su atención. Dijo, este hombre me necesita, ahí voy. Y lo agarró y lo cuidó.
En otras palabras, no solamente es, bueno, yo doy para que ya los demás hagan. No, yo doy, pero yo me doy también. Hay un testimonio de una mujer pobre que en una ocasión, mientras se desarrollaba una campaña evangelística, cuenta un ministro que tenían un canasto grande al frente donde la gente estaba depositando su ofrenda, y entonces dice que en medio de la multitud se levanta una mujer pobre, de aspecto humilde, ¿verdad? Tal vez con vestidos pues raídos, andrajosos, y entonces pasa hasta el frente, y entonces esa mujer veía inquieta ahí el canasto de las ofrendas, y volteaba a mirar y veía al que predicaba, y entonces dice que algunos de los que estaban ahí decía, esta en su necesidad, en un momento va a ir y va a tomar lo que hay en las ofrendas y se va a echar a correr. Y entonces había gente que estaba a la expectativa, y entonces esa mujer como que iba y se regresaba y estaba nerviosa y veía al predicador y veía, y hasta que llegó un momento en el cual va ella y se mete en ese canasto, hermanos. En otras palabras, ella trataba de decir, yo no tengo dinero que darle a Dios, pero quiero. ¿Y qué fue lo que optó por decir? Yo me doy a Dios. Dice que cuando los hermanos vieron la actitud de esa mujer, que no era para acercarse a tomar el dinero y echarse a correr, sino darse a ella misma a Dios, fueron avergonzados en sus corazones. Porque ahí se cumple la palabra que un día el Señor Jesucristo dijo, muchos de sus riquezas echan lo que les sobra, mas esta pobre mujer viuda echó todo su sustento. Amén. Qué corazón, hermanos, qué corazón. Por eso entonces el cristiano es llamado a vivir en esta misericordia para con su prójimo. Tiene que ver también con aquellos que pasan por alto las injurias de los demás. Yo pregunto, ¿Dios tuvo misericordia al pasar toda ofensa por alto, hermanos? ¿Todas nuestras ofensas las pasó Dios por alto, sí o no? ¿Cuál es la diferencia entre misericordia y gracia en ese plan de salvación? La misericordia tiene que ver con detener el castigo que el hombre merece, no ejecutar sentencia. Esa es misericordia. Y gracia es darle lo que no merece, que es una bendición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué merecían nuestros actos cuando vivíamos en el mundo, en el pecado? La paga del pecado es muerte. Pero dice Dios, no, yo soy un Dios misericordioso. Paso por alto su maldad. Paso por alto su afrenta. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Cuando viene alguien y le injuria, ¿qué tiene que hacer el corazón misericordioso? Pasar por alto la ofensa. ¿Estamos de acuerdo? La parábola de los dos deudores tiene ese énfasis. Si tú no perdonas a tu hermano sus ofensas, tampoco Dios va a perdonar tus ofensas tuyas. ¿Estamos de acuerdo? Así que eso es parte también de la misericordia, el corazón misericordioso. Mateo capítulo 5, verso 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Alguien se preguntará, bueno, hermano, ¿no estás diciendo que no hay que hacer buenas obras? No, yo nunca dije que no hay que hacer buenas obras. Yo dije, el orden es importante y necesario. Una persona que no ha sido regenerada no puede hacer buenas obras porque es como una afrenta ante Dios, que quiere ganarse la salvación, pero lo único que nos da la salvación es el sacrificio de Jesús. Pero la persona que ya ha recibido la salvación es estimulada, claro que sí, como un efecto de haber recibido la misericordia de Dios, a tener un corazón también misericordioso. Y entonces sí, entonces el cristiano refleja ese amor para con los que están a su alrededor. Amén. Por último, ¿por qué son bienaventurados? Bienaventurados los misericordiosos, dice, porque alcanzarán misericordia. Se refiere particularmente en el día del juicio, hermanos. En el día del juicio, en el cual Dios nos llame para entregar cuentas, ¿verdad? Mateo 25, hermanos, verso 34 al verso 40. Esto no es una parábola, esto es una descripción que el Señor Jesucristo hizo después de Mateo 24, cuando nos describe las cosas del fin del mundo, cuando ya todo va a acabar aquí. También nos dijo esto en Mateo 25. Entonces
el rey dirá a los de su derecha, porque va a venir Jesús y va a poner delante de él todas las naciones, todos los seres humanos, pero va a apartar en dos bandos, a los de la izquierda y a los de la derecha. Y a los de la derecha les va a decir: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cómo son estos? Benditos de mi Padre, dice. Verso 35, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Noten, hermanos, que no se está refiriendo a los pastores, porque también hay una idea que en ocasiones dice: ¿quién va a visitar a los enfermos? Que vaya el pastor. ¿Quién va a la cárcel? Que vaya el pastor. ¿Quién va a visitar eso? Que vaya el hermano que predica. No, aquí está hablando de los cristianos, ¿verdad que sí? Porque no está diciendo: y puso a la derecha a los pastores. No, aquí está hablando de cualquier cristiano. Pero es necesario que los cristianos, la iglesia, aprenda a hacer misericordia. Dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando el cristiano suple la necesidad de su hermano, aún el que es más pequeño, dice que esa misericordia la hacemos ¿a quién, hermanos? A Cristo. A Cristo, hermanos. Porque los justos preguntaron: Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Verdad que si tú supieras que Cristo está en el hospital ahorita, dime si no es cierto, irías a verlo? O que a Cristo lo apresaron y está en la cárcel, ¿cierto o no lo irías a ver? Y si supieras que Cristo está padeciendo una necesidad, dime si no es cierto, irías para decir: Maestro, ¿en qué te sirvo? ¿En qué te ayudo? Dime qué quieres que te traiga, dime qué quieres que haga. ¿Lo harías o no lo harías? ¿Verdad que sí? Dice: bueno, a mí no me viste físicamente, pero cuando lo hiciste en uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Y qué va a decir, hermanos? En ese juicio, recibe la bendición, pásale al reino, éntrale al gozo de tu Señor. Y entonces la persona va a entrar, pues gozosa, a la presencia de Dios, hermano. No así el inmisericordia, el que no, al que viendo que tenía hambre fulano de tal, no le daba, que tenía sed, guardaba su corazón. Vamos a seguir leyendo, creo que es importante. Mateo 25. Dice entonces, verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderán diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí está, hermanos, el juicio al corazón inmisericordia. ¿Te acuerdas del rico y Lázaro? Que no es parábola, es la historia, en Lucas 16, hermano. ¿Te acuerdas? Dice que él hacía banquete con esplendidez cada día, y a las puertas de su casa llegaba un pobre, pero no era un pobre, era un mendigo. O sea, era una persona que no tenía nada, y que estaba enfermo, y que estaba postrado, y que estaba lleno de llagas. Y los únicos que llegaban eran los perritos, que llegaban y le lamían sus llagas, como queriendo, ¿verdad?, a lo mejor tratar de aliviarle un poco su compañía. Los perros, hermano. Pero el rico
con un corazón inmisericordia, su banquete, y sabiendo que a sus puertas estaba un pobre, Lázaro, no era para irle a llevar alimento o llevarlo a su casa y atenderle. ¿A dónde se fue el rico, hermanos? Al Hades. Y estando en tormentos, ya estaba en la antesala del infierno. Ya estaba, hermano. ¿Y Lázaro a dónde fue llevado? Al seno de Abraham, un lugar de consuelo y de reposo. ¿Estamos de acuerdo? Dos textos finales, Santiago capítulo 2, verso 13. ¿Por qué son bienaventurados? Porque ellos serán llamados benditos de mi Padre. Y porque dice el libro de Santiago, porque juicio sin misericordia hará con aquel que no hiciere misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea que un corazón misericordioso, hermano, el día del juicio va a escuchar las palabras que leímos en Mateo 25. Venid benditos de mi Padre. ¿Cuántos quieren escuchar esto? Bendito de mi Padre. Y dicho de la boca de Dios, hermano. La bendición es lo más sublime. Y termino, Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dice, oh hombre, hoy nos ha quedado claro una cosa, hermanos. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y amar misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Y humillarte ante tu Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu y los que lloran. Aquí están, hermanos, desde la antigüedad. Reflejadas, ¿qué cosa? Las bienaventuranzas. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide? Hacer justicia, misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre, qué palabras nos has estado revelando, Señor. Cuánta gloria hay, Señor, en cada una de las bienaventuranzas. Pero sabemos que este corazón no se imita, Señor. Este corazón se tiene y nos es dado por tu Espíritu Santo, Padre. El religioso imita, el cristiano vive, y gloria a ti por eso, Señor. Porque tú pones el corazón, Señor. Llévanos de gloria en gloria, Señor, a más misericordia, a más hambre y sed de justicia, a más mansedumbre, a más corazón quebrantado, a más pobreza en espíritu, Señor. Llévanos, Señor, porque esta es la vida que impacta al mundo, Señor, no una vida religiosa, porque el religioso imita, pero se cansa de amar, se cansa de soportar la afrenta, Señor. El cristiano soporta y crece y madura y depende de ti, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.